Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo Sánchez Méndez, completo, y soy director de fotografía y documentalista, y hago cine, mejor dicho, soy cineasta. Mi papá era fotógrafo, entonces eso me aproximó a la fotografía. Y después Pepe influyó mucho en mí para hacer cine. O sea, mi maestro fue Pepe, la verdad es esa. Pepe me enseñó todo lo del cine, la televisión y me enseñó a amar el cine, que es muy importante. Cuando se hizo El río de las tumbas, que lo hizo Julio Luzardo, Pepe era el asistente de dirección. Entonces íbamos a visitar a Pepe y yo fui la primera vez a visitar a Pepe. Me puse a ver el trabajo del fotógrafo, obviamente, porque era con lo que más afinidad tenía y un poco lo que más me interesaba en ese momento. Y me volé del colegio, mejor dicho, me escondí del tren y me quedé en el rodaje. Yo les ayudaba cargando cosas, teniendo los trípodes o pasando luces o ese tipo de cosas, pero fue como mi primera aproximación a la fotografía. Bueno, no había escuelas, pero había gente que le enseñaba a uno. O sea, eh, cuando se hizo un sindicato a raíz del sobreprecio, acordamos que cada vez que llegara un fotógrafo extranjero a hacer un trabajo aquí, nos tenía que dar un taller de cine. Entonces hicimos talleres con gente muy importante, con Néstor Almendros, eh, con Lagman y, bueno, no sé, a Ballhaus también nos dictó un muy buen taller, el mejor tal vez. Y así los que venían nos tenían que enseñar. El hecho es que el conocimiento se desarrolla y se edifica sobre la base de la experiencia, y la experiencia es la práctica. O sea, no hay conocimiento sin una práctica. Si no hay práctica, el conocimiento es un carretazo, ¿sí? Si no se puede aplicar eso, es un carretazo. Y esto es un oficio, más que, pues es una profesión, pero es un oficio. Y el oficio se aprende haciendo. Hay que poner a los chinos a hacer películas de una, como el niño que aprende a nadar porque lo tiran a la piscina de Brasil. Era un poco el planteamiento. Démosle cámaras para que hagan películas. ¿Que hagan qué? No, el plano llega, el conocimiento del plano por la necesidad de contar. La militancia de Carlos claramente le aporta un lenguaje a esa manera de verlo. Desde otras ópticas uno lo podría ver como una necesidad de reivindicar el ser humano y el derecho a la igualdad entre los seres humanos, y yo creo que ese es el cine que nosotros queremos hacer. Es que uno cuando hace cine tiene que tomar decisiones, o sea, ¿para qué está haciendo cine? El ingrediente, digamos, de alguna manera, de la necesidad de trascender que tienen los seres humanos. Entonces hay seres humanos que quieren, a partir de expresar su mirada del mundo a través del cine, contar, ¿no?, una mirada que cree que es importante contarse, que cree que no se ha contado, que cree que se ha contado mal o que cree que se ha contado distinto. Y hay un elemento que tampoco puede estar ausente, y es un elemento digamos social. Es qué le hace usted
al qué quiere hacer usted con esa película de cara al diálogo con un público, con un país. Tenemos, digamos, una conciencia de la inequidad de este país, del mundo, para generar unas sociedades más, pues más ecuánimes, más equilibradas, más justas, si se quiere. En ese momento la universidad era una vanguardia de la izquierda en Colombia, y casi todo giraba en torno a la universidad. Entonces ahí se hicieron una serie de películas políticas, de ahí salieron varios cortos políticos que se daban en los barrios, en los sindicatos, en ese tipo de cosas. Era un cine más militante, más de mucha actividad con los sindicatos y con grupos de base. Cada proceso con un director, cada director es distinto, tiene sus mañas, tiene su manera de ver la vida y el mundo, y hay que entablar un diálogo con él, aclarar un poco lo que él quiere de la película y cómo la quiere ver. Pues en Rodrigo tuvimos una identidad muy fuerte con él y con Memo, y a través de Memo llegué a Carlos, y luego nos mantuvimos pues por una cierta afinidad en la cosmovisión, en la mirada del mundo y eso, pues nos mantuvimos unidos, amigos. Y en la, digamos, en el desarrollo del guión de La Gente de la Universal estaban Memo y estaba Carlos. De hecho, el final del guión de La Gente de la Universal es un aporte de Carlos. Carlos no solamente es un estupendo fotógrafo y un estupendo operador de cámara, sino que además es una persona que le trae reflexión y pensamiento al set. Estoy en el proceso casi que desde que es una idea la película, y le voy aportando y vamos charlando, así no me sienta a escribir con él, pero leo, evalúo lo que ha escrito, lo discutimos, lo charlamos, habrá aportes y él los integra en el proceso de la escritura del guión. Yo creo que es más conversado que cualquier otra cosa. Es hablar del proyecto, tratar de alinear y enriquecer la comprensión que yo tengo y él tiene del proyecto a partir del diálogo. No son sesiones exclusivas de Carlos conmigo, hay más gente metida en esos diálogos. Yo le hago mucho caso a las lecturas colectivas porque ahí la gente empieza a botar corrientes sobre cada uno en su área, lo que sea, pero cada uno lo que me está es dando elementos para ver cómo enfrento la fotografía y ese planteamiento fotográfico que seguramente hice. Me gusta apoyarme mucho en la luz natural y el plantear una atmósfera, o sea, el hacer un planteamiento fotográfico para una película, es el trabajo en la película, o sea, es un trabajo pictórico, y eso es lo que me apasiona, pintar con la luz, y es fascinante. A Rodrigo de no sé por qué llegué, la verdad, me, me llamó, me llamó, creo que fue Aljure. Aljure me propuso para hacer la cámara, ellos pensaban llevar a Vélez, tal vez, y Vélez no pudo, no sé qué, y me llamaron y fui, y ya listo, voy. Me pareció interesantísimo, sobre todo cuando llegué a la película, vi la dimensión que tenía esa película, y había cosas que yo nunca había visto, hermano, y fue muy interesante por eso, era otro universo, y era la antesala de lo que se venía en la comuna, se veía venir toda esa
violencia terrible ya se notaba ahí en estos pelados, porque ellos eran actores naturales y su vida era como era el guión de la película. Entonces atracaban y hacían, eran terribles. Carlos es mi amigo y mi hermano y en general todos los que han trabajado en las películas que nosotros hemos hecho son amigos y hermanos, ¿no? Entonces yo creo que en todo se genera como una hermandad, como un colectivo, como una fuerza, ¿no? Pero claramente yo sí creo que el cine, por lo menos el nuestro, lo hemos hecho entre amigos. Felipe tiene muchos amigos de su escuela, que es la London, y claro, ya estaban muy ubicados en el mundo del cine. Había uno que era productor del Channel 4, ¿no? En Inglaterra. Entonces Felipe le mandó el guión a ver si Channel 4 se interesaba. Este tipo vio el guión, le gustó mucho y le dijo a Felipe, mándame el guión por un conducto más oficial para poder yo darle un apoyo aquí a esto. Felipe llevó el guión a Focine y como buenos colombianos cogieron el guión y lo metieron entre un cajón y se quedó el guión ahí. Después, no sé cuánto tiempo pasaría, un año, no sé, llegó un personaje de La Habana, del Festival de La Habana, buscando guiones para el concurso de guión en La Habana, que estaba muy recién inaugurado, digamos. Y vieron con Adriana Bernal, que trabajaba en Focine. Y Adriana había leído los guiones, unos guiones que estaban entre un cajón, ¿no? Entonces sacó el de la Universal y se lo dio al tipo, al cubano. Y el cubano se fue y resulta que ganó. Pero para que le dieran el premio al guión, había que hacer la película. Si no hacías la película, perdías el premio, obvio. Entonces nos reunió a Guillermo Calle, Carlos Guerrero, Manuel Arias, que ya estaba en el plan, él y yo, éramos 5. Y nos dijo, bueno, hagamos la película. Entonces empezamos a buscar la coproducción. En la gente de la Universal entonces la cámara es muy importante y esa es una cámara que Carlos la puede hacer, no todo el mundo, es decir, mucha gente puede llegar de un plano, de un close-up a otro, pero la cadencia, el bongocero que hay en él, ese sentido del ritmo, le da, ¿no? Más la experiencia documental y eso le da una textura muy particular a la fotografía. Yo creo que él tiene una manera de mover la cámara, una cadencia, una caligrafía de la imagen muy particular, ¿no? Digamos, el diseño fotográfico es un diseño naturalista, ¿no? Bonito, práctico, tiene ese elemento documental que tiene él encima, que digamos que le da cierta facilidad para resolver problemas en el campo. Había un plano en donde el dolly caminaba de un lado hacia otro, los personajes venían hacia acá y estaba montado un 600 y tocaba ir de cara a cara en un diálogo de los pelados viniendo hacia cámara. Y pues había un nivel de dificultad enorme en hacer ese plano y pues alguien con experiencia en video solamente no había tocado esos lentes y eso. Y Carlos, que estaba por allá de director de fotografía sentado, entonces Carlitos, hermano, le tocó hacer esta vaina y se paró. Llevamos 20 intentos y no habíamos ni siquiera hecho un plano y se paró y en el primer intento hizo el plano, pero divino. Y entonces otro, y hicimos 5 de una vez y claro, ya empezó la propia dinámica del rodaje a señalarlo a él y él quedó de operador de la película. Esa es la clase de cosas que trae él encima, sin alardes y sin cosas, y en el momento concreto, en el set de la guerra, no filosofando, que además filosofa, se para y la hace. Yo soy buen fotometrista. Inclusive cuando terminamos el Colombian Dream,
eh, teníamos una novedad, y era que los roches no nos iban a llegar en celuloide, sino que nos iban a llegar en digital, ¿sí? Y esto es otra cosa. Entonces yo tenía una escena debajo de un árbol gigantesco, que medía 18 metros de lado a lado de follaje, digamos. En donde si el tipo daba un paso y salía al sol, tenía un diafragma por allá 32. Pero si se metía debajo del árbol, teníamos un diafragma de 4, 2,8, porque era muy grande la copa. Entonces manejar eso era muy complicado. Y al juré, cuando vio los roches que llegaron en digital, lo que se veía eran unas siluetas debajo del árbol, no se veían los personajes. Y él me decía, ¿usted me jura que se van a ver los personajes? Yo, con toda la duda que tenía, le dije, sí, le juro que les se ven. Porque, no sé, yo estaba confiado en lo que había hecho, ¿sí? Estaba muy bien acompañado también, digamos, en la película. Si estuviera cometiendo algún error, alguien del equipo de cámara o algo me hubiera dicho, no, mira, esto, alguna cosa. No pasó nada, lo filmamos normal, yo lo fotometrié, se trabaja sobre promedios fotográficos más que sobre diafragmas exactos. Lo que te dice el fotómetro es la base para ponderar, y hay que tener en cuenta el rango dinámico de la película y a partir de ahí ver dónde mido, cuánto le pongo, cómo lo promedio, cuánto hay afuera, cuánto hay adentro, qué diafragma me va a permitir ver las dos cosas, aunque una se vea con una base blanca o negra, depende como la fotometría. Entonces, eso es lo que me gusta mucho, eso, fotometriar, y creo que lo hago muy bien. Yo creo que deben complementar toda la información que reciben en la universidad sobre cine, complementarlo con otras actividades. Primero, historia del arte, por ejemplo. Hay que saber algo de la historia del arte. Hay que ver pintura. Hay que estar metido en eso. Hay que saber de música un poquito. Y de historia del país. ¿Cómo vamos a hacer cine si desconocemos la historia de este país? Pues entonces terminamos haciendo pendejadas. Yo creo que lo único que importa es tener algo que decir. Si tienen algo que decir, vale la pena. Si no, pues es más fácil dedicarse a acumular plata o a gastar plata si ya tienen o cualquier cosa de esas. Pero tener algo que decir es fundamental en el cine. Es dejar una opinión plasmada en algún formato socializable que lo pueda ver un colectivo, pero sí se les podría recomendar que le pusieran la tilde a que el cine modifique la cultura, y claramente para que eso pueda suceder la persona o las personas tienen que tener algo para decir, algo que valga la pena. En este momento de la paz tenemos urgencias de temáticas casi que obligadas, y es hacer un recuento de todo lo que pasó. ¿Por qué nos dimos balas 50 años? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué la existencia de la guerrilla? Todo eso el cine lo puede cubrir y tiene la obligación de alguna manera de hacerlo. Yo estoy también trabajando en algunos proyectos sobre eso, sobre la historia del país, pero yo creo que nos toca hacerlo. Esa evaluación de lo que pasó, y nada más pertinente que el cine para eso. Entonces yo creo que es eso, cuidar las temáticas y contribuir con lo que está viviendo el país en este momento. O sea, no hacer películas allá
No, no, para distraernos de lo que está pasando. No, es que en este momento no necesitamos distraernos de lo que está pasando. Lo que necesitamos es comprometernos con lo que está pasando, comprometernos con la paz. Entonces, hacer un cine para la paz es lo que creo. Carlos, además de un gran fotógrafo, es un gran ser humano. Y en el arte es igualmente importante ser bueno en las destrezas que implican el aparato de representación, la parte del espectro del aparato de representación donde uno participa, como el ser un buen ser humano.